Bien, luego de haber visto depresión en el adulto, vamos a ver en esta cápsula entonces depresión en el niño. Lamentablemente acá hay mucho de determinantes sociales, ¿ya? Así que hay muchas cosas que quizás son muy ajenas a la psiquiatría, pero que de todas maneras incumben cuando hablamos de enfermedad en el niño. De todas formas, los objetivos de la clase tienen que ver con que usted pueda reconocer un cuadro del ánimo en el niño y en el adolescente, ¿va? Entender que hay características clínicas diferentes. ¿M? De gran importancia porque recordemos que los trastornos del ánimo tienen en un 10% en algunas muestras causal de mortalidad por suicidio. De modo que la gran importancia de esta clase tiene que ver con que eventualmente pudieran cambiar destinos de personas, ¿ya? Como entidad psicopatológica, nosológica, la depresión infantil tiene algunas características comunes con otros trastornos en la psiquiatría infantil, y en esto nos tenemos que referir a la evolutividad psicopatológica, ¿ya? Cómo es que un mismo cuadro, una misma entidad diagnóstica, un mismo código, si usted quiere, puede presentarse de distinto modo según cuál sea la etapa evolutiva eh, de esa persona. No solamente de acuerdo a la edad, sino que de acuerdo al desarrollo mental, cómo es que cada una de esas fases, ¿cierto?, normales en la evolución, puede permitir o no, ¿cierto?, dar pie o no a determinadas expresiones sintomatológicas, ¿ya? Entonces vamos a ver una evolutividad psicopatológica. Y no solamente dentro de este mismo cuadro, me refiero dentro de los trastornos del ánimo, sino que eh, hay relación con otras enfermedades. Aquí lo más frecuente es la comorbilidad. Y en ese sentido, creo que hemos comentado antes el hecho de que la depresión es, por así decir, el asma, eh, así como las alergias sean a los trastornos ansiosos. Muy frecuentemente, previo a un trastorno del ánimo, encontramos un trastorno ansioso. Pudiese ser perfectamente, ¿verdad?, un trastorno vincular, un apego inseguro, seguido de un trastorno de ansiedad de separación, em, para posteriormente debutar con una depresión infantil. Entonces está cómo esto va cambiando a lo largo de la vida y cómo la enfermedad va adoptando distintas formas, ¿cierto? Como el valopatoplástico. Se ha dicho que incluso desde lo neurobiológico, las depresiones infantiles pudiesen tener otras explicaciones, u otras características. Es bien interesante que desde lo neuroquímico mucho se comparte con lo que tiene que ver con la agresividad y el maltrato. ¿M? Eh, Pueden haber discusiones respecto a los errores diagnósticos. Eh, para algunos pudiese ser que no es que la depresión infantil o el déficit atencional, por ejemplo, fueran predictores de enfermedad bipolar en el adulto. eh, en ocasiones pudiese ser cierto que en realidad fuera un error diagnóstico. Pero de alguna u otra forma, este cuadro, la depresión en el niño, cierto, cosa que es mucho menos frecuente en prevalencia que la depresión en el adulto, eh, y que a esta edad tampoco tiene tanta prevalencia, tanta predominancia, perdón, por el género, ¿cierto? Hay, no hay esta gran predominio de mujeres por sobre los hombres. En ese sentido es más frecuente encontrar niños deprimidos, o es tan frecuente como mujeres
deprimidas en edad infantil. El caso es que de pronto estas depresiones que estamos viendo en el niño, ¿ya? O en edad escolar, por ejemplo, pudiesen ser a futuro enfermedades bipolares. En algunos textos se señala que hasta el 40% de las depresiones infantiles pudiesen posteriormente entonces evolucionar hacia una enfermedad bipolar. Y dentro de las expresiones clínicas de estas, se dice que tendrían mayor tendencia a la hipersomnia y a la hiperfagia. Esas expresiones biológicas de las depresiones infantiles pudiesen ser, ser de sospecha, aparte de lo precoz, ¿verdad? De lo temprano en la edad. Las depresiones muchas veces se pasan solas, ¿ya? Especialmente si son personas con buenos recursos emocionales, que ambientalmente estén en medios con buen sostén, en fin, pudiese ser que esto pase, ¿no? Sin mediar un tratamiento. El tema sí es que estas enfermedades dejan huella, ¿no? Son personificadoras, tienen un rol ahí. No es menor desarrollar el concepto de sí mismo, el estructurar el yo, bajo el prisma de un trastorno del ánimo, ¿ya? Eh, entonces, es el llamado aquí a generar eh, diagnóstico para intervenir, ¿cierto? Generar una oportunidad de cambio. Eh, Hace 50 años atrás quizá tener, y más encima en pregrado, una clase de depresión infantil pudiese haber sido muy, muy objetado, ¿ya? Culturalmente o socialmente hasta el día de hoy, eh, digamos que cuesta, uno quisiera pensar, ¿no? Que los niños estuvieran exentos de estar deprimidos. Pero desde lo académico, ya desde los 80, la depresión infantil está reconocida como una patología ya posible de darse, ¿ya? Y en realidad tenemos descripciones antiguas, eh, como mucho en psiquiatría, eh, habitualmente las descripciones tienen que ver con eso, con la oportunidad solamente de observar bajo circunstancias no las más lindas. En este caso, la depresión anaclítica, Spitz la describe en lactantes que en el contexto de la guerra sufrieron una rápida desvinculación con sus figuras de cuidado. Eh, Veían entonces en estas guaguitas que inicialmente, como estaba dada una figura de cuidado, ¿cierto? No era que fueran, que hubiesen nacido institucionalizadas, sino que había una previa vinculación. Entonces, mostraban esta inicial reacción de protesta. Esta reacción de protesta, ¿cierto? Con llanto en cuanto al llamado de la figura de cuidado, ¿verdad? Es posteriormente seguida de una fase de desesperación, ya de desesperación en términos de desesperanza, ¿verdad? De aprender que ese llamado no va a ser respondido, y se ve entonces un niño, una guagüita hiporreactiva, inactiva, inapetente, inhibida. Ustedes entienden que hay mucho del desarrollo social innato de un bebé que tiene que ver con el pulso de vida, con la sobrevivencia, ¿cierto? Esto de hacer añuñú a los papás, a las personas que se cruzan, y generar esa risa encantadora que a la gran mayoría nos hace elevar ahí la prolactina por lo bajo. Eso no es casualidad, ¿verdad? Que un niño no tenga esa respuesta, entonces, de alguna forma, de esa forma rudimental de conciencia apenas esbozada del ser de una guagüita de meses, ¿ya? Pero habla de un pulso de muerte.
Hay otros autores, se los quiero mencionar, porque igual les quería como enviar algunos documentos, porque a rato resulta viene como descabellado, ¿m? Pero está descrito también algunas reacciones que son, alguien diría, de la evolución normal, ¿ya? Del niño, pero que eventualmente pudiesen ser ciertos puntos de quiebre en lo psicopatológico. Y ahí en ese sentido me refiero a Melanie Klein. A Melanie Klein cuando habla, por ejemplo, de la posición depresiva, ¿ah? En el lactante. eh, y cómo también es importante de alguna forma que el niño tenga esa posición donde visualice que hay una parte de su madre que no va a estar, una madre mala, entre comillas, em, y que logre también desde el apego seguro entender y tener la confianza, la tranquilidad que esa madre va a volver, ¿m? Y pueda entonces separarse. Em, bueno, entonces, como les digo, desde ya vamos a estar hablando de un ciclo que se describe la depresión en el lactante. ¿M? En el preescolar también es posible de darse, pero por supuesto que tiene la forma propia de un preescolar, ¿cierto? No, no tiene quizá el discurso existencial de un adolescente, ¿ya? Pero tiene, por ejemplo, em, la ausencia de lo esperado a esa edad. Entonces, a esa edad nosotros esperamos ya tener la presencia de juego, ¿m? No solamente del juego simbólico, sino que en general de cualquier tipo de juego que, que genere disfrute, gozo. Eventualmente puede ser un niño poco estimulado o que haya estado enfermo, en fin, distintas cosas. Eh, Yo me acuerdo, de hecho, en pediatría yo tenía como un marcador, había un compañero que ahora es psiquiatra adulto, yo pensé que iba a ser pediatra en su momento, él tenía una habilidad de hacerle gracia a las guaguas y lograr que jugaran los niños por enfermos que estuvieran, ¿eh? Entonces era como un indicador de gravedad, ¿no? Pero eh, el asunto es que los niños preescolares pudieran entonces no tener esa capacidad de juego, ¿m? Desde lo depresivo. Eh, Muchas veces se puede ver la carita triste del niño pequeño. ¿M? El escolar ya es un poco mayor en edad y ya puede tener alguna visión un poco más hasta melancólica de su propio pasado, por pequeñito que sea. Puede tener también ansiedad hacia el futuro eh, y puede tener también una idea de muerte mayor, más cercana a la realidad. ¿M? Por lo mismo puede tener elaboración o la capacidad de elaborar mecanismos tendientes a lo suicidal. ¿M? No hay que pensar que los niños, por ser niños, puedan no pensar en morirse o no planear cómo matarse. Em, y solamente el adolescente ya va a tener una forma un poco más existencial, melancólica, anedónica, culposa, con pérdida del sentido vital, ¿ya? Entonces, antes de eso, nos encontramos con expresiones en la conducta, con expresiones emocionales, con expresiones biológicas, vegetativas, que vamos a llamar equivalentes sintomáticos. Los equivalentes sintomáticos, entonces, así como en el adulto o en el adolescente, podemos encontrar la genuina descripción de la anedonia, la ausencia de la capacidad de experimentar placer. ¿M? El niño pequeño, entonces, habitualmente se queja de que está aburrido. ¿M? Y eso es bien importante porque, como les decía, incluso un niño enfermo o un niño deprivado con una adecuada capacidad de disfrute
puede entonces experimentar placer. ¿Mm? Y disfrutar algo por sencillo que sea. ¿Mm? El niño sano puede crear, ¿cierto?, de una escoba un mundo, hay una historia de princesas y dragones y unicornios y en fin de todo. ¿Mm? Pero el niño deprimido se aburre, ¿ah? Habiendo logrado el simbolismo, habiendo logrado la capacidad de representar un juego, quiero decir, no pasa por un trastorno del desarrollo, pero no logra entonces jugar. Y la melancolía, el humor depresivo, la tristeza vital, ¿ah? Suelen ser más reemplazadas por la irritabilidad. Aquí hay que tener ojo porque hay juegos que son, por así decir, artificiales, ¿verdad? De muy alto grado de recompensa, ¿cierto? Que tienen que ver con ruidos, con visuales, con gráficas, con retos, con distintas recompensas, ¿ya? Distintas formas de liberar mucha dopamina y que entonces, claro, puede que ahí el niño, entre comillas, se entretenga, ¿m? Con juegos en línea, con cosas de este tipo, altamente reforzantes. ¿M? Pero con lo normal, por así decir, no. ¿M? O solo eso, ¿ah? O esto irrumpe de una manera que finalmente no resulta funcional, ¿ya? Entonces se suele ver un niño aburrido y enojado, ¿m? Lo cual suele hacer pensar que se trata de un trastorno de conducta, de un disfrute del gozo de la autoridad, y lejos de eso, ¿verdad? Que tenemos un niño disminuido, un niño que siente que no sirve, que no da el ancho, que no es útil, que no es valioso, en fin, distintas cosas. ¿M? Se pueden dar distintos cambios de conducta. Clásicamente hay demostración de los síntomas cognitivos de la depresión, ¿ya? Y muchas veces los somáticos, dolores de guatita, dolores de cabeza, reactivación de dermatitis, distintos cuadros a repetición, ¿ya? Nunca olvidar que el niño deprimido puede estar inserto en una familia enferma, puede ser hijo de una madre enferma, especialmente depresiva. Eh, Muchas veces el niño se enferma producto de una dinámica familiar patológica, pero puede ser que la familia visualice que es el niño quien tiene un problema y que los problemas que ellos tienen son producto entonces de este niño anormal. ¿M? Y muchas veces cuesta harto justamente a la par de poder hacerle el tratamiento que necesita el niño, que efectivamente está enfermo, pero también corregir los factores, digamos, generadores y sostenedores de la enfermedad, que tienen que ver con la familia. Entonces, cuidado cuando los niños son los chivos expiatorios realmente de una disfunción familiar. Comprender que esto puede eh, estar atravesando todo el desarrollo del niño, ¿cierto? Que esto puede, que este niño puede ser producto de un embarazo que cursó con una depresión, ¿no? Un embarazo no deseado, puede estar esto con un puerperio también patológico, ¿verdad? Con una mamá que no siente que sea capaz de cuidar, que siente que es mejor que ese niño esté con otra persona, que se siente incapaz como mamá. Ya, entonces aquí tenemos que evaluar a la díada y tenemos que intervenir. Porque está demostrado que los problemas que se forman a nivel del vínculo generan no solamente rezagos en el desarrollo psicomotor de los niños, sino que también enfermedad en los niños e incluso en el adulto, ¿ya? Recordar entonces que podemos observar en atención a lo que es la situación extraña que diseñó Mary Ainsworth, ¿ya? Para definir el patrón de apego. Si bien esto lo tenemos como estandarizado en escalas, también para el adulto, por ejemplo, la escala de Massey Campbell para medición de apego en el adulto. ¿M? Hay cosas desde el discurso que se pueden
obtener. En general, ¿cierto? Una persona que habla muy mal de sus padres no suele tener un buen apego. Eh, en los niños chiquititos, entonces, uno pudiese observar con solamente ver cómo se presenta el niño con la madre, solamente con la madre, y sin la madre y con el entrevistador. ¿M? Entonces, en el patrón de apego seguro, que es el que habitualmente se da, no solamente en esta muestra que tuvo ella, sino que en las distintas poblaciones humanas, no solamente en las distintas poblaciones humanas, sino que también a nivel interespecie, ya está una cuestión de supervivencia tremenda, ¿ya? Acá entonces vemos que hay un niño que es capaz de explorar cuando está con su mamá, ¿m? En forma activa, ¿cierto? Sin miedo, a diferencia del que tiene un apego ambivalente, que más bien está apegadito a la mamá, ¿cierto? Como con temor de necesitarla y que ella no esté. ¿M? Distinto de el niño con apego evitativo que se muestra muy exploratorio, ¿ya? Así como casi que no necesitara a esta figura. ¿M? Se analiza entonces el niño en esa situación después cuando la mamá sale, ¿ya? En el apego seguro se espera que haya cierta intranquilización, cierto grado de protesta, ¿m? Pero suele ser de corto alcance y se logran regular por sí mismos, ¿ah? Para después cuando retoma la presencia de su mamá, en el caso del apego seguro, hay entonces un contacto afectuoso, ya se recibe el contacto físico, se conforta el niño con el abrazo que le da su mamá. En cambio, en el apego ambivalente, eh, hay una protesta, pero es una protesta muy intensa cuando la mamá sale y a pesar de esto, cuando la mamá vuelve, y aunque se mantienen cerca, pero resisten el contacto físico. Hay un rechazo en ese sentido que entonces hace ambivalente la respuesta del niño. El apego ambivalente está relacionado con trastornos del desarrollo de la personalidad, emocionalmente inestable o limítrofe, y también se ha vinculado con enfermedad bipolar. El apego evitativo, que es ya menos frecuente, en este caso los niños ignoran a las madres a su regreso, pero pueden con otras personas ser muy sociables, de alguna forma, entre comillas, parecieran ser muy independientes, eh, no necesitar al cuidador, ¿ya? Y en el apego desorganizado, que es el propio que se da en el maltrato, ¿ya? Esta situación en que eh, la niña abusada, por ejemplo, se muestra muy afectuosa con el agresor, ¿verdad? Propio de la mentalización que el niño hace de esta figura que me tiene que cuidar y que a la vez me maltrata. Bueno, como les mencionaba, cuando el niño es pequeño es poco probable, ¿cierto? Es baja la prevalencia de una depresión infantil, pero esta se eleva alcanzando las cifras de la población adulta, alrededor del 10% de la población, cuando se inicia la adolescencia. ¿M? Y entonces en la adolescencia es que adquiere esta relación de uno es a dos, hombres a mujer. ¿M? Previo a eso se da en las mismas proporciones. ¿M? Y recordar que pudiésemos estar frente a un futuro trastorno bipolar. Esto va a depender mucho también de la genética. ¿M? Los antecedentes de enfermedad bipolar, por supuesto, que nos van a poner más en alerta. Pero las depresiones monopolares clásicas también tienen una importancia en lo genético, ¿ya? La depresión infantil, cuando se hace análisis, también tiene un mayor peso eh, lo genético, ¿verdad? Y aquí es bastante claro que los gemelos monocigóticos, aún criados separados, tienen un alto porcentaje de concordancia, ¿m? Una tremenda diferencia con los dicigotos.
¿ya? Aquí es importante que pasa que, como les decía, pareciera que los niños tienen una neurobiología algo diferente. Aquí yo creo que hay cosas que faltan por ver, por ejemplo, no tenemos estudios de las variantes genéticas, de las variantes fenotípicas de, por ejemplo, el transportador de la serotonina. Se sabe que a nivel mundial hay distintas expresiones de este alelo, que eso va a determinar, por ejemplo, distintas respuestas al tratamiento. Y en este caso se sabe que una de estas variantes ya te concede de por sí una mayor vulnerabilidad a eventos estresantes, ¿ya? O sea, como lo genético le concede a lo epigenético un mayor rol. Bueno, abundando en la clínica, entonces las ideas depresivas van a ir evolucionando en la medida que el desarrollo mental así lo permite, ¿ya? Eh, Hay cosas que pueden ser y muy mágicas, ¿ya? Pueden haber cosas que son muy desproporcionadas, qué sé yo, una pena tremenda, pero ya desconsolada, inconsolable por no haber recibido algún regalo en particular en Navidad. Ya esta idea de que se tiene mucha pena, de que así no se puede vivir, ya esas cosas son posibles de encontrar en el niño, pero para eso, ¿cierto? El niño que tiene que tener la posibilidad de expresarlo. ¿M? Entonces, el preescolar no ha adquirido todavía la reversibilidad del pensamiento. ¿M? El preescolar, como sale acá el monito, ¿verdad? No logra comprender que no es la forma la que determina la cantidad. ¿M? No tiene conservación de volumen, no tiene reversibilidad del tiempo, no tiene reversibilidad del pensamiento tampoco. Entonces el preescolar tiene ideas mágicas de la muerte, piensa que se puede sobrevivir a la muerte, que se puede regresar a la vida. Por lo mismo también puede tener la idea de que con 10 vitamina C se va a matar, ¿ya? Entonces, como vimos, hay que evaluar desde el niño cuál fue la intencionalidad que estaba en el pensar del acto. Bueno, yendo al tratamiento, todos los trastornos del ánimo, sean leves, moderados o severos, ¿cierto? Deben recibir psicoterapia, ¿ya? Psicoterapia de tipo cognitivo-conductual es lo que más ha demostrado efectividad. Eh, El juego puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, ¿m? Y en los casos de mayor gravedad, los niños ocupan antidepresivos. ¿M? Hay varios fármacos posibles de ocupar a partir de los 6 años. ¿M? eh, Algunas cosas vamos a ver, pero no solamente lo farmacológico es algo que hay que atender. Aquí se atiende al niño, se interviene en su familia y se interviene en su sistema. En ese sentido, tenemos que apoyar al niño a que el colegio haga adecuaciones curriculares con él, ¿m? Que haga pruebas diferentes, que lo traten diferente, que le exijan diferente. ¿M? Y en ese sentido también eh, debemos asegurar que el niño esté bien cuidado, que no haya maltrato, que no haya enfermedad, que no haya abuso, ¿ya? Esas cosas son importantes, marcan diferencia acá, ¿ya? Eh, por supuesto que hay que atender a la familia, evaluar a la familia, educar a la familia. ¿M? Desde el punto de vista legal, el tratamiento auge en los trastornos del ánimo solamente corre a partir de los 15 años de edad. Vimos un poco el semestre pasado las edades, dosis, cómo vamos aumentando, los tiempos, ¿cierto?, en que vamos esperando cada titulación. Y mucho énfasis en prevenir recaídas, en que los tratamientos son largos, ¿ya? Advertir a la familia las posibilidades de viraje, eh, advertir en qué consiste un síndrome serotoninérgico, porque es importante eh,
cuidar los fármacos para que los niños no hagan sobredosis, ¿ya? Y que también pudiese incluso provocar un neuroléptico maligno. Para el manejo de los ansiolíticos, los niños no pueden ocupar eh, benzodiazepinas porque su sistema GABA está inmaduro. Por eso es que ocupamos antipsicóticos, especialmente los atípicos, los modernos, a dosis bajitas. Tenemos que apoyar al niño estos comentarios de que ya no eres responsable, que pon de tu parte, que el niño no coopera, que no pone su voluntad. Ya ahí tenemos que nosotros educar eh, en qué consisten estas cosas, no dejarnos presionar, ¿ya? El mismo Mineduc tiene decretos ley aquí, igual como el decreto ley del auge, ¿ya? Está, por ejemplo, el decreto 83, ¿ya? El decreto 83 obliga a todos los profesores, tengan o no tengan programa de integración escolar, a que con cualquier sintomatología, aún no habiendo ninguna evaluación médica, ni mucho menos un informe de un certificado de diagnóstico de psiquiatría infantil, sino que con el solo hecho de ver una dificultad, ¿ya? Que en este caso se va a dar por la sintomatología cognitiva de los trastornos del ánimo, como le puse ahí, y como suele darse, lo primero en llegar, lo último en irse. Entonces, el decreto 83 está a esta altura en toda la básica para que el profesor esté en realidad obligado a hacer adaptaciones curriculares. Tenemos que psicoeducar entonces que el niño puede que no tenga interés de salir porque realmente no lo disfrute, porque se sienta agotado. Tenemos que ver entonces el peso genético. Hay que ver, aquí por supuesto que es importante indagar sobre la suicidalidad familiar, eh, qué otras enfermedades psiquiátricas, especialmente en el ánimo, hay en la familia, si hay depresiones monopolares, si hay enfermedades bipolares, qué medicamentos han sido buenos. Hay que estar seguro que esto no sea la muestra de un maltrato en cualquier forma que eso sea. Eventualmente elevar medidas de protección, ¿ya? Siempre apelando al derecho a la salud y al bien superior del niño. Acá entonces tristemente nos encontramos con muchas circunstancias en que hay falta de protección, ya donde nos vemos con que no hay protección a la infancia y que muchas veces son las determinantes sociales las que eh, propician y mantienen la enfermedad. Respecto al abuso infantil, aquí hay una particularidad extra, ¿ya? El abuso infantil es hasta el momento uno de los únicos, por no decir de los pocos, sí demostrado predictor de depresión en la adultez. Así de profundas son huellas neurobiológicas, son huellas que se muestran en el hipocampo, ¿ya? La pedofilia, ¿ya? Distintas formas de vulneraciones a los niños que lamentablemente tienen que ver con estos cuadros, ¿ya? Me voy a ir despidiendo con esta versión pandémica de las distorsiones cognitivas. Creo que de alguna forma todos hemos tenido alguna u otra, ¿ya? Pero también para recordar, ¿cierto?, las alteraciones en el pensar de las depresiones, que también pueden estar entonces en los niños. Les voy a compartir Almonte. Almonte es un autor chileno, igual que Valdivia, ambos tienen eh, textos de psicomatología y de psiquiatría, que tienen buenos textos en español de depresión infantil, solamente como para profundizar, porque lo central lo tenemos desde acá. Con esto les agradezco. Mañana vamos a estar con psicosis, los que quieran profundizar, y espero ya prontito mandarles para que tengan esto en sus manos.
y este miércoles entonces nos vemos. Tenemos toda la intención de que nos resulte para poder hacer una entrevista a una persona con depresión. ¿Ya? Que esté muy bien.